Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orarle al Señor para comenzar. Gracias, Señor, en esta tarde te damos con todo nuestro corazón. El buen pastor, Señor, tu pueblo del buen pastor está agradecido. Venimos con corazones contentos, alegres, Señor, y humillados delante de ti, por tus muchas misericordias, por tus muchas bendiciones, por tus muchas victorias, Señor, que has tenido, que te ha placido darnos a este lugar. Gracias, Señor, porque en 92 años las puertas de este hogar han estado abiertas, de este lugar, de esta casa de oración, de este templo, de este santuario, Señor. Tu misericordia ha sido grande con este lugar y estamos agradecidos. Hay mucha historia, hay muchas cosas que contar, muchas maravillas que tú has hecho, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho para el buen pastor. Y en esta mañana venimos, Señor, a celebrar tu nombre, a darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice todo lo que se vaya a hacer en este lugar, en este día, y que salgamos llenos de tu presencia, llenos, Señor, llenos de tu poder, para seguir adelante, trabajando en cada uno de los ministerios, en cada una de las obras, en cada una de las misiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién está listo para celebrar? Amén. Gloria a Dios. Inmerecedor soy de tu gracia y tu díselo, de tu perfecto amor. Indigno soy. Dile, no existe nada en mí. No existe nada en mí en lo cual pueda yo pagar tu tierna y tu tierna bondad. Tu tierna bondad. Dile, tú me has amado. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme lo que fui. Un pecador que su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás.
Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero correr. ¿Por qué no levantas tus manos en esta mañana? Vamos a declarar estas palabras a nuestro Señor con decisión. Te amamos, Señor, por siempre. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Yo he estado aquí toda mi vida y he visto a la mano de Dios, ¿verdad?, en este lugar. Y he visto cómo el pueblo de Dios siempre ha sido de gran bendición, ¿verdad?, para todo lo que se ha hecho. Se remodeló el anexo, se puso la grama que está enfrente del anexo, los cercos, se ha hecho los cercos del parking lot, ¿verdad?, la compostura de allá. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, que nosotros sigamos bendiciendo la casa de Dios. Gracias a Dios que pudimos poner la alfombra, que el piso está, que está lustrado, que está bonito. Y le damos gracias a Dios por los como arreglos que se hicieron debajo de este altar aquí. Pero si ustedes tienen algún día la oportunidad de subir, van a sentir que hay algunas cosas que todavía hay que arreglar de aquí. Y aún atrás de esto está el bautisterio. Y yo creo que como pueblo de Dios tenemos que seguir mirando adelante, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene muchos años y le damos gracias a Dios, aunque nosotros somos el pueblo de Dios. Yo pienso que nuestra meta no es solo completar esto, sino que seguir arreglando y embelleciendo la casa del Señor. Si ustedes leen la palabra de Dios en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Salomón fue el que después llegó a tener el privilegio de hacer cosas del templo del Señor y todo eso. Yo qué gran privilegio es para nosotros nosotros poder bendecir la casa del Señor. Y aunque sabemos que los 8,000 adicionales que no estaban planeados, ¿verdad?, se cubrieron ahí, pero eso es cosas que son como del fondo de la congregación que no deberíamos, ¿verdad? Que es algo que está ahí siempre para tener un fondo, ¿verdad? Así que si se puede reemplazar eso con la ayuda del pueblo de Dios, hay que hacerlo para que siempre haya, como todos sabemos, en nuestra casa siempre hay algo que se guarda para en caso de emergencia y cosas así. Así que nosotros queremos poder bendecir la casa de Dios, seguir embelleciendo, seguir haciendo detalles. Le damos gracias a Dios por la gente que tiene esta visión, estos ojos de, como le podemos decir, como de visitante, ¿verdad? Ojos de visitante que pueden ver los detalles y pueden ver y pueden dar las sugerencias para que nosotros vayamos arreglando poco a poco con la ayuda de todos la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir arreglando la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que este lugar siga siendo embellecido para la gloria del Señor? Así que sigamos adelante, pueblo de Dios, los animo, vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Y yo he aprendido en mi vida, ¿verdad?, que cuando uno bendice, cuando uno da la obra de Dios, cuando uno da a donde Dios le pone en su corazón, dar, sea para la casa del Señor, sea para la obra del Señor, sea para un siervo, sea para lo que Dios ponga en nuestro corazón, el Señor bendice. Y yo sé que el Señor va a bendecir cada uno de ustedes que en su corazón estuvo el dar a esto que se hizo. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les multiplique, que el Señor les dé para seguir dando más. Amén. Y cuando el Señor llene nuestras manos y digamos, ¿qué vamos a hacer con tanta bendición? Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que hay algo que debemos también devolver a dar a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor va a bendecir
sus bolsillos por haber bendecido la casa del Señor, y lo está haciendo. Amén. Así que cuando el Señor nos llene de más y nos llene de más, nosotros podemos decir, recuerdo que hay que dar más a la casa de Dios para que se siga haciendo esta gran obra. Así que vamos a orar juntos y vamos a poner nuestras manos en alto y decirle: gracias, Señor, por darme el privilegio de bendecir este lugar. Gracias por todo lo que se hizo aquí, porque es por tu voluntad, por tu bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición abundante que hay en nuestra mesa, por todo, Señor, lo que tú has puesto en nuestro hogar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de bendecir este lugar, Señor, de contribuir, Señor. Gracias por todo lo que se ha reparado. Gracias por todo lo que se ha hecho. Gracias por las personas que tú enviaste, Señor, que nos ayudaron, Señor, que nos guiaron en este proceso, Señor. Nuestros ojos ven, Señor, la necesidad de lo que sigue, y pedimos que en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida pueda haber ese deseo, Señor, de continuar bendiciendo tu casa, Señor. Ayúdanos a ser sabios con lo que nos das. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a poder, Señor, seguir añorando más y más para tu obra, Señor. Gracias te damos por tu bendición. Dile al Señor: gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has multiplicado en nuestras manos, Señor. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tú eres fiel y seguirás siendo fiel, Señor. Padre, si alguien en este día ha venido, Señor, con alguna preocupación, alguna enfermedad, alguna necesidad financiera, Señor, en tus manos están, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, oh Padre, por tu bendición, Señor. Por tu bendición, porque no merecemos tanto que nos has dado, Señor, pero aún así tú lo has hecho, Señor. Bendice a nuestra hermana Irma, nuestro hermano pastor, Señor, oh Padre. Gracias, Señor, por ayudarlos. Gracias por guiarles. Gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron aquí, Señor, oh Padre, trabajando, Señor, o los hermanos que tú guiaste, Señor, les diste la creatividad para poner todo esto, Señor. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Dales fuerzas en sus cuerpos, Señor. Padre, bendice los negocios de esta congregación. Bendice a aquellos que tú has puesto al frente, a cargo, Señor. Aquellos que tienen grande responsabilidad, Señor. Aquellos, Señor, que trabajan duro cada día, Señor. Bendice sus cuerpos y sus vidas, Señor. Y que podamos ser gente de visión, que podamos ser gente que, Señor, estamos buscando el bien, Señor, de tu pueblo, de tu casa, de tus siervos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta victoria. Gracias por estos logros, Señor. Y pedimos que nos guíes para hacer lo demás. Pedimos que nos guíes para hacer lo demás. Dile al Señor: guíanos, Señor, para hacer lo que resta, Señor. Guíanos para hacer lo demás, Señor. Queremos hacerlo con excelencia para ti, para gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Vamos. Nuestra actualidad como iglesia. Nosotros hemos hecho el compromiso de seguir llevando a cabo la obra que un día Dios implantó en el corazón de los fundadores de esta iglesia. Ministros con convicción, ministros comprometidos. La mayoría de ellos ya no están entre nosotros, están con el Señor. Pero los que ahora somos parte de la congregación del Buen Pastor, queremos imitarlos, queremos honrarlos y nos hemos comprometido a seguir adelante con esta obra. Como hemos dicho, Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas durante todos estos años y muchos podemos dar testimonio de eso.
Algunas cosas cambiaron durante la reciente pandemia, pero lo que queda claro es que aunque no podíamos reunirnos en la iglesia, la congregación del Buen Pastor no se detuvo. Los servicios fueron transmitidos por medio de YouTube, estudios bíblicos a través de una computadora y devocionales todos los días en la mañana. No nos detuvimos y en cuanto pudimos, regresamos a adorar al aire libre debajo de una carpa, obedeciendo las normas y protocolos establecidos, y después volvimos al templo. Continuamos con los grupos de estudio bíblico esparcidos por diferentes ciudades, hogares de nuestros hermanos en los cuales hemos visto y hemos sido testigos de oraciones contestadas, milagros de vida, salvación para amigos y familiares y un gran crecimiento en comunión. Con este ministerio ya llevamos 24 años y seguimos adelante. Como hemos dicho, creemos que lo mejor está por venir. Esa siempre ha sido nuestra filosofía, y esto nos anima a servir con alegría. Queremos ser siervos fieles en lo mucho o en lo poco, agradar a nuestro Señor, porque nuestro lema es: servimos a Dios sirviendo a los demás. De igual manera, seguimos en nuestro proyecto que se llama Edificando un futuro de bendición. Es simplemente el hecho de que nos hemos dado cuenta que Dios ha prometido bendecir a su pueblo cuando éste cumple con ciertas condiciones establecidas en su palabra. Hemos aprendido que todas las promesas de Dios son condicionales. Dios dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir de esta manera. Por lo tanto, edificando un futuro de bendición tiene como propósito el ver reflejadas en nuestras vidas estas promesas que están en la palabra de Dios. Áreas tales como nuestra salud, nuestras finanzas, el cuidado de nuestra mente, el desarrollar nuestros talentos, nuestras relaciones, el tener un plan específico tanto a nivel personal como familiar. Y por supuesto a nivel de iglesia. De igual manera, hicimos un compromiso a ser más dadivosos, contribuyendo para el avance del Evangelio a través de nuestra iglesia. Como resultado, surgió en nosotros la inquietud de que teníamos que hacer algo a nivel global, o sea, apoyar o empezar una obra en otro país. Oramos al Señor y Dios nos dio el privilegio de empezar a apoyar 2 obras en Naucalpan, Estado de México. El Buen Pastor en Rincón Verde, a cargo del pastor Amós Fabián Mendoza, y el Buen Pastor en Ojo de Agua, a cargo del pastor Rigoberto Texmayer. En Rincón Verde se apoyó para la construcción del edificio de la iglesia, y en Ojo de Agua se levantó el otro edificio. Las iglesias ya están funcionando. Ambas iglesias ya se reúnen y son muy activas en ministrar las almas,
trabajan fuertemente con Ministerio de Niños y proveen atención para las familias. Esto no se podría lograr sin la generosidad de los hermanos que han sido fieles con sus donaciones mes tras mes. Queremos agradecerles por su esfuerzo y los animamos a seguir adelante con este proyecto. En agosto del año pasado se inauguró el edificio de la iglesia en Rincón Verde y después el del Ojo de Agua. Por lo tanto, queremos animar a todos ustedes a que sigamos adelante. Sin duda que vendrán retos importantes, pero si Dios ha sido fiel en estos 92 años, sin duda que lo seguirá haciendo hasta que Él venga por su iglesia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Iglesia, feliz 92 aniversario. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Si ustedes ven en sus programas, tenemos ahora un segmento que le hemos puesto épocas. Y hermanos, a través de todos estos años, Dios, hermanos, ha bendecido a esta iglesia con diferentes situaciones. Y como hemos estado oyendo, ¿verdad? Como hemos visto la fidelidad de Dios. Bueno, yo sé que aquí hay personas como el hermano Esaú, hermana Blanquita, que tiene muchos más años aquí en la iglesia. Nosotros tenemos 41 años aquí en la iglesia como miembros, ¿verdad? No como pastores, como miembros. Y hemos pasado por diferentes situaciones, por diferentes épocas. Y en este tiempo, hermanos, pensando en el aniversario, yo le pedí al Señor, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hablar con respecto a estas épocas? Y entonces vino a mi mente una idea que podíamos traer o invitar a ciertas personas que han estado aquí en la iglesia por mucho tiempo y tener unos cortos testimonios de ciertas épocas. Yo sé, como dijeron, hay muchas cosas que no se pueden decir porque son muchos años, pero solamente algunas de ellas vamos a tomar en cuenta en esta mañana. Por ejemplo, cuando yo llegué, hermanos, había dos hermanos, yo creo que muchos de ustedes se acuerdan, los hermano Braulio y el hermano Juan Valenzuela, que eran dos viejitos y tocaban ellos dos tambores ahí y se cantaba un himno más o menos que decía así: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Cante conmigo. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús harán. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Así como tocó el Eliú, así tocaba el hermano Braulio. Y hermanos, como les digo, ha habido mucha gente que ha estado aquí. Y quiero saltarme, ¿verdad?, unos años al tiempo cuando algunos niños estuvieron participando aquí, que ahora ya crecieron y ahora ya son grandes. Y yo invité en esta mañana a Moisés, él era de los niños. Moisés ahora es algo tremendo, ¿verdad? Dios lo ha bendecido de una manera, fue policía, después detective. Bueno, ahora él es una personalidad de la comunidad. Así que voy a pedirle a Moisés que pase, pero mientras pasa, Irma tiene una anécdota acerca de Moisés, así que para que lo conozcan. Llegamos aquí como en 81, Moisés era un niño
y nosotros hicimos un coro de niños que eran como casi 100. Entonces yo les llamaba siempre, como a muchos de ustedes que son papás aquí, ahorita, a las 7 de la mañana o antes de las 7, para encontrarlos, para que trajeran sus niños a practicar. Y yo le hablaba a su casa, a Moisés, y le decía a su mamá: hermana, tiene que tener a Moisés porque vamos a practicar. Y él decía: oh, men, si yo me iba a ir a practicar el béisbol. Y decía a su mamá: pues usted viene, y ella lo traía. Y pues tuvo que venir siempre a cantar en el coro. Y mírenlo ahora. Wow. Ahorita quiero llorar, porque de veras, escuchando la historia y el testimonio del pastor Rafael y Irma, de veras me ha bendecido y tocado mi corazón. Porque yo recuerdo ese momento de niño, vine a según cantar un solo y se me perdió las palabras del canto y todos comenzaron a reírse, y nunca jamás regresé, porque yo pensé que se estaban riendo de mí. No, se estaban riendo conmigo, pero no de mí, ¿verdad? Pero lo que yo estaba esperando a ver si Rafael iba a decir, cuando yo era oficial de patrulla, yo andaba allí patrullando el área de los proyectos Estrada, ahí por la calle 8 y Olympic y por esa área. Yo estaba patrullando y esperando a ver quién iba a pasarse de esa alto, señal de alto, para darle un tiquete, porque yo también estaba buscando a un sospechoso y que miro un carro que se pasa el stop sign y yo le pongo a las luces, me pongo atrás de él y cuando llego al chofer es Rafael. y luego dice: hola, Moy. No, ¿qué Moy? Oficial. No, le di una palabra y le dije que ore por mí y lo dejé ir. No le di un tiquete. Pero mire, yo fui criado en esta iglesia y le quiero dar gracias a Dios, primeramente a Él, por su amor, su misericordia, y mi mamá, la hermana Cipriana. Siempre me da mucho gusto estar presente a gente que la conocía, porque yo he vivido mi vida ya más sin mi mamá que con mi mamá, porque ella murió cuando yo tenía 20 años de edad. Pero ella se sentía atrás donde está el hermano Saúl ahí, sentaba ahí atrás, y yo fui criado por una mamá soltera y 2 hermanas. Y aquí en esta iglesia yo aprendí los valores y los principios del amor de Dios. Y eso todavía sigue presente en esta iglesia. Mucho ha cambiado. Antes era alfombra roja, no había las luces aquí al lado, pero este reloj que vio en la historia, ahí está ese reloj todavía. Ese es un reloj bendecido que creo que está aquí desde el principio. Pero de veras, voy a compartir una historia personal donde yo sé que era la mano de Dios, y eso es el mensaje que quiero compartir con ustedes. La mano de Dios siempre está con ustedes y a veces nos alejamos, pero yo conocí a mi esposa y nos casamos en el año 1994, pero estamos haciendo las cuentas. Ella iba a la iglesia con el hermano Rogelio Maldonado, y cuando ellos alquilaron esta iglesia para los bautismos, ella se bautizó ese día, pero yo también me metí a bautizarme y aquí estamos, ¿cómo ve? Pero después de 2 años casados, yo la llevé a la playa para caminar sobre el agua, ¿verdad? Ahí romántico, le agarraba la mano, y antes de eso yo escuché un mensaje del orgullo, que el orgullo te puede matar. Alguien dio su testimonio que si él se estaba ahogando en un río y no quiso pedir ayuda porque tenía mucho orgullo, que le iban a reír, que él no sabía nadar, y casi muere porque no pidió auxilio, porque había mucha gente alrededor de él, pero él no pidió auxilio. Yo escuché ese mensaje, ¿verdad? Y estamos ahí en la playa y decidí quitarme la camisa y mis chanclas y me metí al agua y estaba nadando y todo perfecto. Me tomé una ola y otra ola y luego otra ola, y sentí ya cansado, ya no pude aguantar.
y luego ya no podía sentir el piso y como que me estaba ya ahogando. Entonces me acordé de ese mensaje, que el orgullo te puede matar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Afuera con el orgullo yo voy a pedir auxilio, porque primero no lo quise hacer. Entonces yo grité, ¡help! Y luego mi esposa me dice, ajá, sí, va, help. Porque ella me conocía que yo me gusta cotorrear bastante y contar chistes, y pensaba que yo estaba jugando. Dije, wow, me voy a morir porque estoy haciendo chistes. Luego en ese tiempo, vi una señora a la orilla jugando voleibol con como 3 o 4 varones. Y cuando yo grité help, tiraron la pelota y comenzaron a venir hacia mí. Y yo dije, tengo una oportunidad más de gritar, y grité otra vez más fuerte, help. Y esta vez sí se vio asustada mi esposa, y esa señora grande, bien gorda, se metió al agua, y los 3 varones, digo, forget it, ya me voy a morir. Si esta señora viene atrás de mí, no me va a alcanzar. Eso pensé, me fui abajo del agua y ya no podía respirar. Pero luego escuché una voz que dijo, Sir, are you okay? Señor, ¿estás bien? Y era un niño que estaba en su boogie board a un lado de mí. Y le dije que no, y me agarré de ese boogie board, de esa tabla del agua, y ahí me quedé, y no sé qué pasó después. Después que yo ya desperté, ya estaba ya en la orilla, estaba esa mujer grande, estaba mi esposa, esos varones, y yo vine así y estaba tosiendo, y pregunté por ese niño. Digo, ¿dónde está ese niño para darle las gracias? Y dicen, ¿qué niño? ¿De qué estás hablando? Digo, de ese niño que estaba en la tabla. No hay niño. ¿Cómo de que no? Hubo un niño que me dio la oportunidad de salvarme, y no. Y yo me quedo a pensar, eso es mi milagro. Nadie me lo puede quitar. Yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, pero yo no sé por qué Dios mandó a un ángel para poder salvarme, ¿verdad? Y luego ya después tuve gran éxito en el departamento de la policía de Los Ángeles por 30 años. Yo vi de lo peor en un caso infantil, abuso sexual, homicidios, de lo peor. Y esta iglesia tuvo una grande influencia en mi vida. Yo a veces mandaba a familiares que yo daba servicio a esta iglesia, porque, como le digo, yo trabajaba en esta área, y hemos visto que Dios hace milagros, Dios puede proveer, y yo no sé por qué a veces Dios decide hacer milagros y otras veces no. Eso es la gran historia de Dios, ¿verdad? Pero no podemos dejar que eso... lo que quiero que entiendan, que si Dios pudo sacar a un joven, un niño de East Los Angeles, aquí del Buen Pastor, y darle un gran éxito en su servicio policía, lo puede hacer en cualquiera. Pero no se deje de vencido, y si usted tiene una hija o un hijo que no está sirviendo a Dios, no se dé por vencido. Sigue adelante, sigue orando, y Dios va a hacer la obra. Gracias, pastor. Yo pensé en invitar a Moisés, porque realmente es una inspiración para nosotros. Si ustedes lo hubieran conocido a él de pequeño, quizás, como él dice, ¿verdad? Tal vez nadie hubiera pensado lo que él iba a lograr, pero Dios es bueno. Gracias, Moisés, gracias. Vamos a continuar. Como les digo, hay diferentes épocas, ¿verdad? Después tuvimos una época con los jóvenes, y bueno, yo estaba joven también, y bueno, teníamos muchos jóvenes y hacíamos paseos y hacíamos muchas cosas aquí en la iglesia y todo. Y de ese tiempo vino una joven llamada Anita. Voy a pedir a Anita que pase. Ella tiene unas palabras solamente y va a compartir un poquito acerca de lo que vivió en esos años. Amén. Aleluya. Anita después tuvo que cambiarse a otro lugar, pero ahora ya otra vez se integró a la iglesia. Ella nos ha sido una bendición tremenda, y ahora es una empresaria que nos ayudó con todo esto de los arreglos de la iglesia, así que es una bendición tenerla. Amén. Gracias, hermano. Amén, gracias a Dios.
Hermanos, sí, el hermano, el pastor me pidió, estoy un poquito nerviosa, tengo muchos años que no me paso aquí al altar, así que puse unos pensamientos juntos de mi experiencia cuando crecí aquí en el Buen Pastor. Lo escribí porque no podía decirlo más de la cabeza. Ok, empiezo así. Quiero compartir un poquito de mi experiencia creciendo en el Buen Pastor. Comencé a venir a la iglesia en 1986. Mi madre y mi hermana menor, Mónica, fueron las que llegaron por primera vez a esta iglesia en 1983. Mi madre siempre me invitaba a venir y unirme al grupo juvenil, que en esos momentos estaba dirigido por Rafael Ramírez y su hermosa esposa, la hermana Irma Ramírez. Acepté al Señor aquí como mi Salvador personal y me bauticé junto con mis hermanos y un grupo de jóvenes. Siempre he dicho que los momentos más hermosos de mi vida de juventud fueron en esta iglesia. Esta hermosa iglesia es donde me enamoré de mi Salvador y Redentor y donde llegué a conocerle personalmente. El pastor Rafael y la hermana Irma marcaron mi vida de la manera más hermosa y, por supuesto, las benditas y poderosas predicaciones y llenas de amor y convicción del hermano Esaú Alonso. Algunas anécdotas que recuerdo: nuestras prácticas con el grupo de jóvenes estuvieron llenas de alegría y buenos momentos. ¿Cómo puedo olvidar prepararnos para la obra de Semana Santa, Navidad y el coro de jóvenes? Fueron momentos bendecidos y inolvidables. Jóvenes como los hermanos León, mis hermanos Juan y Mónica, Luis Patarroyo, Alfredo Betancourt, Lolita y Terry Santisteban, Mara Ferrara, por nombrar algunos. El grupo de jóvenes evangelizando en el Parque Hallenbeck. Nuestro primer viaje misionero a San Felipe, que se sentía como el pueblo de Israel tratando de llegar a la tierra prometida, porque el autobús en el que viajábamos seguía descomponiéndose en el camino. Tardamos una eternidad en llegar, pero gracias a Dios llegamos. ¿Cómo olvidar a algunos niños como Blanquita y Henry Alonso y el pequeño Eliú, quien era el baterista de la iglesia a sus 5 o 6 añitos que tenía y que ahora siguen sirviendo al Señor? El hermano Braulio, que tenía, creo, poco más de 90 años, se sentaba al frente del altar a la izquierda tocando su tambor a su propio ritmo. El hermano Benjamín, quien dirigía el coro de la iglesia, la hermana Irma y los niños interpretando una obra de Navidad o una alabanza especial. El aniversario anual de la iglesia con el predicador evangélico, el pastor Santana, y su voz fuerte predicando los sermones llenos de poder. Invitados especiales como Stanislao Marino y su hija Paola, José Holguín, los hermanos Medina, el grupo Creación y muchos más. ¿Cómo olvidar las vigilias de los viernes con las hermanitas como la hermana Blanquita, Ketita, la hermana Santisteban, hermana Mercy, mi madre y, por supuesto, la pastora de la iglesia, Celina Gamboa? Es hermoso ver cómo la mano de Dios ha mantenido este hermoso templo abierto durante sus 92 años de existencia. Ha pasado por eventos de la historia desde que se fundó, como la Gran Depresión de los 30, la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y ahora COVID. Sus puertas se han mantenido abiertas hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Agradezco a Dios por permitirme ser parte de esta hermosa iglesia, llena de bendiciones y muchas historias hermosas. Gracias y que el Señor los bendiga. Aleluya. Aleluya. Y seguimos, hermanos. Después tuvimos un tiempo en que Dios nos permitió salir a compartir, como decía Anita, a evangelizar al parque. Y en ese tiempo conocimos a nuestro hermano Benny y a nuestra hermana Dora, que están aquí en esta mañana. Así que voy a le pedí a hermano Benny que pasara y diera una palabra.
Pero mientras Él pasa, vamos a cantar este canto. Póngase de pie, amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Gloria a Dios, qué bendición estar en la casa del Señor una vez más. Ha sido un gran privilegio estar una vez más aquí. Aquellos que me conocen, soy el pastor Benny Herrera de la iglesia aquí, vecinos de ustedes de Boyle Heights, Born Again Ministry. Soy pastor del comedor de niños en Ensenada, Baja California, Casa Josué. Y si me pusiera, el hermano Rafael me dijo poquito tiempo, además pero si me pusiera a contar todo, los llevaron los varios días porque lo conocí al hermano antes de que fueran pastores, a él y a la hermana Irma. Nuestros hijos fueron parte del buen pastor. Aquí cantaron, aquí oraron, aquí recibieron al Señor. Tuvimos unas bendiciones grandísimas, grandísimas, que estábamos recorriendo yo y mi esposa, ¿verdad?, los tiempos que tuvimos, y fueron tiempos muy hermosos. Aquí estuvimos en esta iglesia y luego el Señor los movió a otra iglesia, a la primera iglesia bíblica fundamental de Monterrey Park. Ahí estuvimos sirviendo, yo estuve en el ministerio de los bases, pero todavía así el pastor Rafael todavía los armó a armar un coro que nunca había. La iglesia no tenía jóvenes, entonces en unos 3 meses llegamos a tener como 80 jóvenes, y el pastor Rafael fue y los acompañó, los enseñó al coro y todo, y la iglesia se sorprendió porque nunca habían experimentado eso, ¿verdad? Y todavía seguimos en los apartamentos aquí en Winerwood. Iba el pastor Rafael, la hermana Irma, y con su guitarra. Ahí tenían los estudios bíblicos afuera, en el Zacate. Hay hermanos aquí que se acuerdan. Y unas bendiciones tremendas, tremendas. Y yo le doy gracias a Dios porque, aparte de todo esto, ¿verdad?, sigue ministrando y yo sigo ministrando. Estamos para ayudar los unos a los otros. Yo le doy gracias a Dios que siempre me ha respaldado en todo. Si necesito algo, le llamo al pastor Rafael, ¿verdad? Ves que decía, hermano, necesito un predicador, o me puedes mandar a la hermana Blanquita o al hermano Frank, que están aquí. Si no iba a predicar uno, iba a predicar el otro. Y le doy gracias a Dios por eso, porque eso se trata, hermanos, de convivir. En Ensenada, también fueron a Ensenada una vez con nosotros. Era un lugar chiquito, ¿no?, cuando empezamos. Y me acuerdo que llevaron a los jóvenes y dormimos en el suelo, y las hermanas adentro y los hombres afuera en el suelo, sleeping bags y todo. Enseñaron dramas y todo. Una cosa, ahora si fueran al comedor ya no lo van a conocer, ¿verdad? Porque ahora ya está todo cambiado, ya está más grande, ya afincamos una barda, un techo, cemento abajo, ya no lo van a conocer. Pero ahí está ahora, de 10 niños, hermano, ahora llegamos a 180 niños de que les damos de comer. Y ellos fueron los primeros que sembraron ahí conmigo en Ensenada. Y esto es una bendición tremenda. ¿Con qué le podemos apagar, verdad, a los hermanos por lo que han hecho por nosotros? No hay manera. Solo con testimonio, como le digo, yo les puedo decir que hay algo muy hermoso, muy, muy hermoso que tuvimos. La hermana que está hablando ahorita, yo no sé si ella se acuerde de mí. Yo me acuerdo de ella, de su hermano, de su hermana, de todos ellos, ¿verdad? Porque aquí están en los proyectos. Yo tuve ministerio de jóvenes, manejaba un bus para jóvenes y levantaba todos los proyectos. Y luego tenían los softball leagues de cristianas, y me levantaba a todos los jóvenes y a las jovencitas y me los llevaba, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Y como digo, ¿no? ¿Cómo le pagamos al Señor por lo que ha hecho por nosotros? ¿Verdad? Y le doy gracias al pastor Rafael y a la hermana Irma, que han hecho algo tremendo en la vecindad, en nuestros corazones, ¿verdad? Y le pido al Señor que los siga bendiciendo, los siga fortaleciendo, les siga dando visiones. Vemos el lugar como está ahorita, y eso se necesita una visión, ¿verdad? Las finanzas del Señor se encarga de eso, pero se tiene que tener una visión. Sin la visión no hay nada. Nosotros vimos un pedazo de tierra en Ensenada, oramos por ese pedazo de tierra, Señor, si tú los das, y el Señor no nos dio.
Y lo oramos otra vez porque no había dinero, pero el Señor los mandó a donde se había, y ahí ellos se vinieron y fincaron todo. Por eso le digo, tiene que tener una visión, y el hermano Rafael y la hermana Irma han tenido una visión para esta iglesia. Y lo vemos, yo lo veo porque los jóvenes que eran jóvenes, ya mis hijos son abuelos, aquí se criaron en esta iglesia. Aquí mi esposa cantó con mis hijos, aquí cantaban ellos, aquí se criaron en la iglesia, son parte de nosotros. Las raíces vienen de aquí. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? ¿Y con qué le pago al Señor con lo que han hecho ellos por nosotros, ¿verdad? Yo y el pastor Rafael los conocimos cuando él no era pastor y yo tampoco. Desde entonces los conocemos. Él se hizo pastor, me hice pastor yo también. Él ministra aquí, yo ministro allá, pero le seguimos sirviendo al Señor los dos, echándole ganas para ganar almas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por lo que han hecho por nosotros, usted y la hermana Irma, que Dios me los siga bendiciendo y fortaleciendo. Dios los bendiga, hermanos. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de servir en esta congregación, amén. Como ustedes saben, el buen pastor ha ayudado a mucha gente en muchos lugares a través de su existencia, y incluso a las personas aún más necesitadas, ¿verdad? A las personas sin hogar. Como el año 93 más o menos se inició este ministerio. Yo llegué aquí a la congregación como en el 94, y mi primer trabajo, podríamos decir así, es servir café a esas personas. Bueno, yo pienso que algunos son familiares con el área, especialmente Moisés, ¿verdad? En el área de Skid Row, ahí en esos lugares, en las misiones, por ahí, la San Julián, la San Pedro y todas esas calles. Muy peligrosas, hermanos, era algo muy peligroso. Yo tengo una memoria muy fuerte. En una ocasión, una mañana, estábamos ahí parados esperando a unos muchachos que les dieran su comida para traerlos a la iglesia. Nosotros pues íbamos en unas vans. Yo pues en ese entonces tenía como unos 17 años, y con mi tío Leonardo Báez, ¿verdad? Era el que me trajo aquí a la congregación. Estaba también el hermano Reyes, el hermano José Luis, y ellos estaban a cargo del ministerio. Entonces yo era el que, pues, ¿verdad? Iba y les invitaba a la gente. Me bajaba de la vena e invitábamos a la gente, ¿verdad? Y ya cuando llegábamos aquí los traíamos, les dábamos su pan y su café, y yo era el que servía eso, ¿verdad? Entonces, una experiencia que tuvimos, hermanos, es de que estábamos en una esquina ahí, les estamos esperando a unos muchachos, y de repente miré a un hombre que fue y se metió la mano debajo de unos arbustos, ahí unas flores, y yo no le puse atención, volteé, y cuando menos pensé, me cayó arroz en mi cabeza. Y yo decía, pues qué, no es boda, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y era de que pues un hombre sacó un desarmador, yo creo de largo así, y ahí un ladito de nosotros lo quiso matar, le quiso clavar el desarmador. Yo no sé qué problemas tenían. Lo único que bloqueó que no lo matara, hermanos, o que le clavara el desarmador, fue un poste que estaba ahí, porque él lo hizo al poste y se le pegó el poste y no le detuvo su mano para no clavarle ese desarmador ahí a un ladito de nosotros. Y ese hombre estaba tan drogado, hermanos, y se golpeó tanto que, mire, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero a ese hombre, el que trató de matar al otro, nosotros lo trajimos a la iglesia y lo ayudamos y lo curamos y le vendamos su brazo se le hinchó bien feo así. Y hermanos, ya cuando después de que lo llevamos de regreso, porque los traíamos aquí a la iglesia, les dábamos su café en la mañana, se quedaban al servicio, y después del servicio, hermanos, se les daba una comida muy buena, se les daba ropa, se les ayudaba financieramente a veces, y después los regresábamos allá. Yo después de ese día, hermanos, yo me quedé, ¿qué estoy haciendo yo aquí, verdad? Porque estábamos, como él era un asesino, podríamos decir así, que él trató de matar a alguien en la mañana, y todavía lo trajimos a la iglesia, le hablamos de la palabra. Me acuerdo que yo hablé un ratito con él, ¿verdad? Pero, hermanos, es esa experiencia que tengo que nunca se me va a olvidar. Hay muchas personas aquí que participaron, unos ya no están, ¿verdad? Pero Frank también, ¿verdad? Ya que crecimos un poquito más, tenemos como la misma edad, ¿verdad? Y ya empezamos, ya que nos agarraron un poco de confianza, empezamos a manejar las vans también. Íbamos en la mañana. Y en la noche, hermanos, teníamos que estar aquí con ellos, íbamos a recogerlos a eso de las 5:30 de la tarde, y para las 6 estar aquí, y después regresarlos a las 8 de la noche a ese lugar otra vez. Y créanme, hermano, que paramos de hacerlo en la noche, porque de irles a dejarlos en la noche o ir a recogerlos en las tardes,
porque igual, hermano, nos pasaban unas cosas tan tremendas, ¿verdad? Nos tiraban con muchas cosas, a veces nos movían la vena, la pateaban y todo eso, pero hermanos, seguíamos así. Y así como tuvimos experiencias fuertes, hermanos, también tuvimos experiencias muy bonitas con los muchachos que venían. ¿Cómo olvidar aquella célebre frase de uno de ellos, ¿verdad? Que dijo: si Cristo salva, pues que me salve. Otro dijo: yo quiero que Cristo me quite lo mentiroso. Y eran cosas que se quedaron, ¿verdad? Con nosotros, con los jóvenes, que todavía hasta de chiste, ¿verdad? Las decimos. Nos acordamos y nos reímos, ¿verdad? De todos ellos. Pero hermanos, muchos de ellos cambiaron sus vidas. Muchos de ellos salieron de esas calles. Muchos de ellos, hermanos, empezaron nuevas familias, ¿verdad? Y aunque, hermanos, ya no existe ese ministerio, pero les voy a decir algo. La Iglesia del Buen Pastor, hermano, empezó ese ministerio en esas calles. Años después, duró muchos años este ministerio, y años después otras iglesias empezaron a venir e hacer lo mismo. Y ese ministerio paró, hermanos, porque ya después otras iglesias venían, tal vez llegaban más temprano y se los llevaban a los muchachos, y ya cuando íbamos nosotros, pues ya casi no había nadie, o ya no había nadie, entonces ya, ¿verdad? Dejamos ese ministerio, pues, pero hermanos, la Iglesia del Buen Pastor empezó ese ministerio en ese lugar, ¿verdad? Porque uno de los muchachos que salió de ahí quiso hacer eso, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, el Buen Pastor, hermano, ha ayudado a tanta gente. Y esas vans que parecían de esas que venden nieve en la calle, hermanos, las usamos y las usamos y las usamos, ¿verdad? Una se le movía el volante. A veces íbamos manejando y teníamos que ir así, ¿verdad? Porque el volante como que estaba un poco flojo. Pero, hermanos, si pudimos empezar a manejar con esas vans, puedo manejar lo que sea. Entonces, pero, hermanos, son unas anécdotas muy bonitas que tenemos. Y yo le doy gracias al Señor por haberme permitido, ¿verdad? Por darme el privilegio de servir en una iglesia como esta, hermanos, con tanta historia. Hermanos, sentámonos, ¿verdad? Bendecidos de estar en esta iglesia, el Buen Pastor. Dios los bendiga. Aleluya. Pero René no lo dijo como lo decía el hombre: pues si Cristo salva, que me salve. Bueno, después, hermanos, seguimos, ¿verdad? Nosotros teníamos la intención de empezar grupos en casas. Y yo había visitado, estuve en un congreso en México para aprender un poquito, pero no podíamos tener toda la información. Y entonces vinieron los hermanos Flores de Guatemala. Ellos ya tenían muchos años con su ministerio, y en el año, yo creo que como 99, 98 por ahí, ¿verdad? Ellos vinieron acá y nos dieron un seminario de grupos pequeños. Y entonces, después de que terminamos ese seminario, ellos nos invitaron a Guatemala para que fuéramos y viéramos cómo se hacía personalmente. Estuvimos ahí pues una o 2 semanas en Guatemala, y ya después, cuando vinimos aquí, empezamos a implementar nuestros grupos familiares. Eso fue pues más o menos por el 2000, porque me acuerdo que era cuando yo empecé en la escuela, en la universidad. Entonces era en el año 2000 cuando empezamos todos nuestros grupos familiares. Y hermanos, Dios bendijo y sigue bendiciendo ese ministerio. Y de ese ministerio quiero pasar ahora a Linda y a su familia, ¿verdad? A Tomasito, a Linda, que pasen. Ellos tienen un testimonio porque ellos son fruto de ese ministerio. Amén. Mientras pasa, ¿por qué no se pone de pie un poquito y cantamos y decimos: soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Muy buenas tardes a todos y bendiciones. Mi testimonio es, yo le voy a decir un milagro. En el 2004 le pedía intensamente a mi Señor que yo conocía de Él, pero no conocía nada de Él. Nunca había visto una Biblia, nadie me había instruido, pero tenía un bebé, mi Emily, que todos conocen aquí, y quería ayuda del Señor, porque estaba escuchando muchas cosas de las iglesias, y yo, Señor, de corazón le pedí y le dije: quiero que me ayudes a que mi hija sea tuya. Pero yo así le pedí, ¿verdad? Porque no sabía. Yo quería que mi hija fuera de Él. Claro, Él quería
que todos fuéramos de Él, mi familia entera. Con todo mi corazón le pedí al Señor que no me llevara a una iglesia, que yo quería una iglesia donde de veras estuviera Él. Y de verdad, a los 3 días, hermanos, el señor pastor entró a mi casa. Se formó para mí un estudio bíblico que yo ni sabía qué era. Yo dije, bueno, va a venir a explicar algo que queríamos saber a través de otras personas pues que ya no están aquí. Y el señor pastor vino y nos explicó de Dios. Y le dije, yo adentro de mí dije, espero que no vaya a durar mucho tiempo, ¿verdad? Que no tenga que estar aquí todos los lunes. Pero desde ese entonces, hermanos, nuestra vida ha sido de bendición. De bendición porque Él nunca perdió la esperanza en nosotros. Y nosotros pues éramos bebés, ¿verdad? Que no entendíamos nada. Lo único que sí era que queríamos que el Señor estuviera con nosotros y que nos guiara con nuestra hija y tal vez con nosotros, con nuestro matrimonio también. Desde entonces, mi agradecimiento para esta iglesia, mi agradecimiento para mis hermanos que nunca nos han dejado de la mano. Les agradezco con todo mi corazón y principalmente a mi pastor Rafael y Irma, que son los que nos ayudaron muchísimo más de lo que pudiéramos pedir. Ese día cuando él se fue, para los que decimos, ¿verdad? Dios me habló. Al cerrar la puerta, él me dijo, ahí está tu pastor y ahí está tu iglesia. Y yo lo escuché en mi corazón, ¿verdad? Como sabemos que no podemos oír su voz, pero él me dijo, ya no busques más, ahí está tu pastor. Y nunca se han ido de mi casa. Mi casa ha sido siempre una casa abierta para las bendiciones que ellos nos dan. Y principalmente mi Cristo, que ahora sí lo conozco. Muchísimas gracias a todos. Estoy privilegiada de estar aquí y compartir esta bella iglesia con todos ustedes. Muchísimas gracias. Amén. Aleluya. 92 años, es casi un siglo. Es increíble la cantidad de tiempo y cosas que se han hecho, ¿verdad? En todos esos años, y todo esto ha sido hecho para la honra y la gloria de Dios. Vemos los frutos que se han dado. Y pensaba cuando escuchaba y pensaba en los 92 años, lo que la palabra de Dios dice acerca de esa luz que nosotros como iglesia tenemos que ser. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 2 habla, y cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice de que, bueno, que se acuerda que regrese a su primer amor, si no va a quitar su candelabro o su candelero que tiene, que es para proyectar esa luz que es la palabra, la verdad, que es Jesucristo. Y la implicación aquí es que todas las iglesias tenemos ese candelabro, ¿verdad? Y eso es la palabra de Dios que tenemos para brillar en la oscuridad en la cual vivimos. Y es bastante incongruente pensar en eso, que tenemos una gran luz, pero aún ahí en medio hay una gran oscuridad. Pero ahí dice de que si uno no predica la verdad, si uno no predica la palabra, Dios va a quitar esa luz de ese lugar. Pero aquí hemos visto cómo ese candelabro, esa luz ha permanecido por tantos años. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? A Él sea toda la honra y toda la gloria. Yo le doy gracias al pastor Rafael que me invitó en esta mañana a estar aquí con ustedes en un día tan especial. Yo a él lo conocí hace como allá por el 92, creo que 91, 92, cuando comenzamos en la Facultad de Teología a estudiar ambos. Éramos jóvenes. En la iglesia yo les digo que no creen que yo era joven, pero fui joven en un tiempo, ¿verdad? Pero aquí estamos y gloria a Dios. Y he visto todo el trabajo y la fidelidad de él y su esposa a través de todos estos años. Y es maravilloso, ¿verdad?, saber que seguimos adelante. Seguimos adelante, ¿verdad?, confiando en Dios. Todos los ministerios que hacemos no van a durar toda la vida, son parte muchas veces de una época de ese ministerio que Dios nos ha encomendado. Muchas veces cuesta soltarlos,
o cuando se deshacen, pero tenemos que estar gozosos y felices de saber que han sido un producto de Dios para la bendición, no solamente de nuestro ministerio, sino que de las personas, ¿verdad?, que han sido tocados por medio de ellos. En esta mañana, ¿verdad?, quería hablar sobre un tema que creo que es muy importante, y es acerca de la verdad. Porque eso es lo que nosotros como iglesia tenemos, la verdad. Vivimos en tiempos confusos, vivimos en tiempos, ¿verdad?, que cada día para donde veamos se ve cada día peor. Se mira una inmoralidad increíble, ¿verdad? Se mira una corrupción en nuestros líderes, dentro de la iglesia, en todo lugar. Vemos, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, vemos, ahorita que hablaba, ¿verdad?, nuestro hermano que ha trabajado en la policía, de todas las cosas terribles que ven ahí que no nos podemos ni imaginar. O sea que es un mundo que verdaderamente está en lo peor de su época. Siempre ha sido malo, no podemos negar que siempre ha sido malo, pero últimamente como que está peor. Y la única esperanza que tenemos es la verdad. Y la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana o en esta tarde para que Dios hable nuestra vida, a nuestro corazón, y para que Él ministre nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Ahí donde está, incline su rostro y pidámosle a nuestro Dios que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Padre, una vez más, Señor, en esta tarde nos acercamos, Señor, ante tu presencia. Y lo hacemos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, pero con un corazón, Señor, contrito y humillado delante de ti. Reconociendo, Señor, que estamos aquí solamente por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, como dice el texto aquí de Lamentaciones, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Pero en esta mañana, Señor, te damos gracias de una manera muy especial por esta congregación, Señor, que hace 92 años, Señor, a ti te plació en tu corazón, Señor, fundar en esta ciudad, que ha sido, Señor, un faro de luz, Señor, a todo aquel, Señor, que necesitaba ver de ti, que ha sido una fuente de agua viva, Señor, para todo aquel, Señor, que tenía sed. Te damos gracias, Señor, por la vida de los pastores Gamboa, Señor, y el ministerio que tuvieron aquí. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Rafael y su esposa, nuestra hermana Irma, Señor, y el pastorado que tú has encomendado en sus manos, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor, que ha sido fiel a ti, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, con ellos. Y la fidelidad, Señor, que han mostrado, no solamente para el liderazgo de esta congregación, sino que, Señor, para ti. Y, Señor Jesús, yo oro, Señor, para que seas tú usándolos de una manera grande y maravillosa. Pero en esta mañana, Señor, yo oro, Padre, para que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que las cosas espirituales solamente pueden ser entendidas por medio de tu Espíritu. Oramos, Señor, para que en esta tarde tu Espíritu Santo sea el que traduzca todo lo que necesitamos entender. Y, Señor Jesús, yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Como les decía, ¿verdad? Vivimos en tiempos confusos. Vivimos en tiempos, ¿verdad?, a donde no importa qué noticia veamos, ¿verdad? Si nos atrevemos a ver noticias. Yo les decía en la iglesia que yo antes era newsaholic, porque veía noticias todo el tiempo, ¿verdad? Estaba trabajando en la iglesia y con las noticias puestas. Pero desde el 2020 decidí ya no volver a ver, veo de vez en cuando, pero hasta cancelé el cable y ya no escucho noticias. ¿Por qué? Porque es deprimente ver, ¿verdad?, cómo es la condición moral, la condición, ¿verdad?, en que vive el mundo en el día de hoy. Pero en medio de todo ese caos, siempre hay una gran esperanza.
Fue terrible, ¿verdad? Lo de la pandemia. Todo lo que vino a causar dentro de la iglesia, y al final de cuentas terminó siendo una bendición. Porque esa pandemia lo que terminó haciendo fue a los que verdaderamente somos hijos de Dios, fortaleciéndonos, haciéndonos madurar, haciéndonos crecer, haciéndonos confiar más en Él. Porque hubieron momentos, creo que de temor en todo mundo de una u otra forma. Aunque yo siempre confiaba, ¿verdad? Bueno, yo tengo diabetes desde que tengo como 40 años, o sea que ya más de 30 años de tener diabetes, o de antes de los 40, o sea que estaba en ese grupo de alto riesgo. Mi esposa, ¿verdad? Que es un poquito mayor que yo, pero somos de la misma edad prácticamente, tiene problemas con sus pulmones y ella sufre, y el problema es su sistema inmunológico, también en un alto riesgo. Sin embargo, nunca tuvimos temor, pero sabíamos que era algo real. ¿Pero por qué? Porque nuestra confianza estaba en Dios, no que no nos íbamos a enfermar, porque yo no soy de esos que creo, yo soy creyente, no me voy a enfermar. No, me podía enfermar, pero mi confianza estaba en Dios, que si me enfermaba y era mi tiempo de ir a su presencia, pues gloria a Dios. Y si no, pues no me iba a enfermar. Y ahí estamos hasta este momento, pero fueron momentos tremendos. Y verdaderamente, yo que escuchaba a la hermana de las cosas sociales, eso como vino a ser una bendición. Porque les decía, vivimos en un tiempo a donde la mentira es lo que prevalece. La gente prefiere y se le hace más fácil creer en una mentira que creer en la verdad. Pero es increíble cómo estas redes sociales que promueven tanta mentira, tanta basura, tanta inmoralidad, fueron un instrumento que pudimos usar en la iglesia para proclamar la palabra de Dios. Y fue maravilloso. Yo nunca había hecho nada así hasta en marzo del 2020, que fue cuando tuvimos que cerrar, ¿verdad? El siguiente domingo hice el primer programa yo solo en la iglesia. Les decía de que nunca en mi vida me había sentido tan solo al ver la iglesia sola y yo con la cámara ahí enfrente hablando. Sin embargo, ¿verdad? Fue una bendición, porque desde entonces no hemos parado, estudios bíblicos, ¿verdad? La oración, todo por medio de Facebook. Y la gente, ¿verdad? No son unas grandes cantidades, pero para uno que es iglesia pequeña, por lo menos en mi caso, que 50, 60 personas que no son de la iglesia, la mayoría escuchan la palabra de Dios, escuchan la verdad. Y eso es lo que quiero que en esta mañana hablemos. Vea lo que dice aquí. Bueno, y les decía la verdad, porque en el día de hoy la gente piensa que la verdad es mi verdad. Escuchaba a una persona, un personaje de televisión que decía, lo importante es que tú conozcas tu verdad. Y tu verdad la va a llevar tu corazón. Sigue tu corazón y vas a conocer la verdad. Hermanos, esa es una gran mentira del diablo. Porque la única verdad absoluta, la única verdad verdadera es la palabra de Dios. Y esa es una verdad objetiva. Y aquí ponía, ¿verdad? ¿Qué es objetiva? Una verdad objetiva es algo que está fuera del sujeto que la conoce. O sea, que está fuera de mí. Si yo conozco una verdad absoluta, no hay otro camino, solamente Cristo. Cristo es el único que salva. No lo que yo crea, no lo que yo piense, no lo que a mí me gusta, sino que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y eso está fuera de mí. No está sujeto a mi sentimiento, no está sujeto a mis gustos, es la verdad absoluta de Dios. Pero en el día de hoy vivimos en un relativismo cultural, a donde todo es relativo, y la verdad es relativa. La verdad es como yo la creo, ¿verdad? O sea, yo creo, y a mí esta vez me da risa y me da tristeza. Dice que uno muchas veces se ríe, pero se ríe cuando uno se siente frustrado, cuando uno se siente incapaz de hacer algo, ¿verdad? Se ríe de nervios. Pero hay gente que aún cristiana me dice, pues bueno, mi papá pues no creía en Cristo, pero como era bueno, allá está cuidándome en el cielo. Y desde allá me cuida todo el tiempo. ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Quién? Pero hermano, es que yo así lo creo y esa es mi verdad. Esa es la verdad relativa. La verdad que está basada en mis sentimientos, la que está basada en mi experiencia.
Y esa es la verdad que el mundo vende el día de hoy. Mire lo que dice aquí, tengo escrito en Apocalipsis 13, del 3 al 4. Y dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron. Y el dragón ya había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, dice, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira aquí toda la tierra en este momento que creemos va a suceder en un futuro, y yo creo que cada vez es más cercano. Vemos aquí a toda esta multitud de gente proclamando a esta bestia que es el padre de la mentira. Porque es más fácil creer una mentira muchas veces que creer la verdad. Vivimos tiempos difíciles. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Y leía algo y decía de que Joseph Goebbels, creo que es el apellido de él era el ministro de información del partido nazi, o sea, con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo algo que hasta el día de hoy lo practican, y lo practican en las noticias. Y si usted ha leído alguna vez ese tratado de Solinsky, ahí está, y es lo que dice, es que repite constantemente una mentira y la gente terminará creyéndola. Repítela y la gente la va a terminar creyendo. Ese es el mundo en que vivimos. Mire lo que dice 1 de Timoteo 3 del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negada su poder, dice, a ellos evita. Mira, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, esta va a ser en los tiempos postreros. Y piense, aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo hace 2000 años. Y esta es, dice, una foto, una imagen de lo que va a ser la cultura en los tiempos finales, en los tiempos postreros. La maldad siempre ha existido. Desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación. Yo enseñaba una clase, ¿verdad?, en teología, y era acerca de la martología, y en ello hablábamos acerca de dónde viene el mal, de dónde viene la maldad. Porque si la maldad siempre ha existido y ha sido eterna, sería igual que Dios. O sea que la maldad salió de una forma en algún momento. No quiero que hablemos de eso en este momento. Lo que quiero que entendamos es que la maldad siempre ha existido. Los desenfrenados, los implacables, los amadores de sí mismos, ¿verdad? Todos esos han existido desde el tiempo de Adán y de Eva hasta esta fecha. Pero aquí está diciendo Pablo, esto en los últimos tiempos se va a multiplicar de una forma tan grande que verdaderamente va a ser algo increíble. Y lo podemos ver en el día de hoy. Mire una de las que él le dice, serán amadores de sí mismos. Veía aquel día un programa y decía aquí el predicador, decía que el domingo es el día cuando más idolatría se comete en el mundo. El domingo, dice, es el día en que más idolatría se comete. ¿Y dónde decía? Dentro de la iglesia. Tremendo, ¿verdad?
¿Quién va a pensar eso? Pero yo no creo en ningún ídolo, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, por lo tanto yo no soy idólatra. Podríamos hablar que idolatramos a los hijos, a los nietos, olvidémonos de eso. A nosotros mismos, amadores de nosotros mismos. ¿Sabe que eso es lo que sucede siempre en cada uno de nosotros? Preferimos y queremos todo para mí, no para nadie más. Queremos a un Dios que esté conforme a la imagen que yo quiero tener de Él, no a la imagen que Dios proyecta en su palabra, de un Dios santo, de un Dios soberano. Quiero a un Dios que me dé todo lo que yo quiero, a un Dios que cumpla cada uno de mis caprichos. Cuando uno se va haciendo mayor, por no decir más viejo, ¿verdad? Yo les decía a alguien que la vejez es cobarde, porque nunca viene sola. Viene con miles de enfermedades y de dolores. Ayer yo estaba con un dolor tan tremendo de ese que se llama el sciatic nerve, aquí en la espalda, que no podía ni caminar, ni dar un paso. Orándole al Señor, ¿verdad? Esto, que Señor quítame, que mañana tengo que ir a la iglesia. Ahí en mi iglesia hubiera dicho, pues bueno, no voy a predicar, que alguien predique, ¿verdad? Pero aquí ya quería, y más que todo, quería venir. Yo no puedo decirle, Señor, tienes que sanarme porque tú me lo has prometido. ¿Qué si Dios no quiere? ¿Qué si Dios no me quiere sanar? Lo que sí Dios me ha prometido es, Mario, mi gracia tiene que ser suficiente para ti. No aguantaba el dolor, pero pasé el día, pasé la noche y me levanté ya casi sin dolor. Aunque todavía a las 2:30 de la mañana me levanté y tenía dolor, dije, Señor, que ojalá no amanezca más tarde, porque ya era de mañana ya, prácticamente se me había quitado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da de su gracia. Tenemos que aprender de que Dios es quien Él es, no el que yo quiero que sea para mí. No tenemos que ser amadores de nosotros mismos. Alguien decía, amamos las cosas de la mesa, pero no amamos al Señor de la mesa. La hermana testificaba y decía, antes conocía del Señor, hoy lo conozco a Él, lo amo a Él. ¿Por qué? Porque comenzamos a despojarnos de ese amor que viene para nosotros mismos. Y sabe, eso es natural en todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque eso es obra de la carne. No tenemos que ir a ningún seminario, no tenemos que ir a ningún estudio bíblico para que nos enseñen a amarnos a nosotros mismos. Ahí está. Nos amamos aún encima de nuestros hijos. ¿Por qué hay tanto divorcio en el día de hoy? Porque tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿Y qué de los hijos? ¿Y qué de sus padres? ¿Y qué de su cónyuge que se va a quedar ahí solo? Ya sea él o ella. ¿Y qué de sus amigos? ¿Y qué de los hermanos en la iglesia? No me importa. Yo tengo derecho a ser feliz. Amadores de nosotros mismos. Y es ahí donde entra la palabra de Dios. Oí un mensaje el otro día de este Bachman y él decía, les voy a decir por unas cosas que no tienen que orar. Y no pierda su tiempo orando. Porque si ya Dios lo dijo en su palabra, que no está bien, así usted le pida todos los días, Dios no se lo va a contestar. Y él decía, por ejemplo, hay gente que dice, ¿será, Señor, que es tu voluntad que me divorcie? Cuando ya su palabra dice claramente que Él odia el divorcio. Y déjeme decirle, yo este año voy a cumplir 50 años de estar casado. 50 años. Yo le digo a la gente que no importa qué tanto yo vea para atrás en mi vida, en la película de mi vida, ya mi esposa está ahí. Casi no me acuerdo de nada de mi vida para atrás, un día no esté. No han sido fáciles. En esos 50 años hemos pensado ambos en divorciarnos más de una ocasión. Sin embargo, permanecemos.
¿Por qué? Porque al final de cuentas no queremos ser amadores de nosotros mismos. Pero no solamente eso, mire lo que dice, aborrecedores de lo bueno. Vivimos en una cultura en el día de hoy a donde la gente aborrece lo bueno. Todo lo que la palabra de Dios dice, la cultura lo aborrece. La cultura va a favor y ama y defiende el aborto, por ejemplo. Y lo hemos visto, ¿verdad?, en el tiempo de hoy, como tantos grupos se han levantado protestando por lo que pasó. Y el aborto no lo han prohibido, no lo han abolido. Lo que hicieron fue tirarle el problema a nosotros. Hoy nosotros ya no tenemos excusa, porque nosotros como ciudadanos somos los que vamos a votar en cada estado, si sí o si no. Sin embargo, hay una cultura que ama a eso. Hemos matado a más de 70 millones de niños. Imagínense la sangre que clama a Dios por venganza. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, lo que el desenfreno que hay en la cultura. De acuerdo a lo que dice la palabra ahí en Romanos, donde dice en el capítulo 12, ¿verdad?, de que la iglesia tiene que meter al mundo a su molde. Pero ¿qué es lo que sucede? La cultura mete a la iglesia a su molde. La iglesia cada vez se parece más al mundo. Y cuando digo la iglesia, no piense que estoy hablando de usted. No, hablo de la iglesia prácticamente en general. Esa teología de la prosperidad, mi amado hermano, no se ofenda, pero eso es del diablo. Eso no es de Dios. La verdadera teología de la palabra es la teología de la cruz. Y la teología de la cruz básicamente le llama a lo que es por lo que es. El pecado es pecado. El borracho es pecador. No es un enfermo, es un pecador, dice la palabra de Dios. Tratamos de usar, ¿verdad?, ciertos eufemismos para tratar de ponerle una pintura diferente encima. Y es ahí donde necesitamos la verdad. Aborrecemos lo bueno. Veía hace como 3 o 4 días, yo creo que en YouTube o algo, a un niño como de 3, 4 años, diciéndole unas palabras a un policía, tirándole patadas, tratando de morderlo. Creo que era en Nueva York, si no me equivoco. No sé si lo vieron. Terrible, terrible. Yo les decía en la iglesia el otro día, ya voy a cumplir mañana 69 años. Como por 30 años de mi vida, porque a los 30 años, pero como de los 15 a los 30, fui borracho, todas las cosas que hacen en el mundo. Y les digo, varias veces me paró la policía, aquí en Los Ángeles, varias veces. Nunca tuve un problema con ellos. ¿Por qué? Porque siempre los respeté. Aún en mi condición, porque les digo, les veía el badge que andan aquí, y eso es autoridad. Y les veía la pistola aquí, y esa es poder, ¿verdad? Entonces, mejor me quedaba calmado, porque soy de una generación diferente, a donde nos enseñaban respeto, porque decían, los policías son buenos. Eso es lo que nos decían, los policías son buenos. De repente, como en todo, hay uno que, pero en general son buenos. Tienen que respetarlos, están ahí, y la Biblia también lo dice. La Biblia dice de que a la autoridad Dios la ha puesto y le ha dado espada o armas para que obedezcan y por medio de esa arma hagan la justicia de Él para el que hace lo malo. Aman lo malo y detestan lo bueno. Pero no solamente eso, son amadores de los placeres en vez de Dios. Fíjense, increíble, los domingos, los estadios llenos de personas.
y las iglesias medio vacías. Veía el otro día a alguien que decía de que los boletos para entrar a un concierto, creo que se llama Bruce, ¿cuál es? Spring, ¿cómo? Un cantante famoso de rock and roll de hace como 40, yo creo que ya no puede ni moverse de lo viejo que está, ¿verdad? Era de los años 80, 70, 80. Los boletos, $4,000 y algo por entrar. Y la gente todo protestó, pero todos vendidos. Amadores de los placeres en vez de Dios. Esa es la cultura en la cual vivimos y batallamos. Y es difícil, es duro. Pero ¿qué es lo único? ¿Cuál es la única arma? Pero antes de eso, ¿cuáles son las consecuencias de este desenfreno de la cultura delante de Dios? ¿Sabe? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Volviendo a lo que la gente dice, ¿verdad? Quieren hacer un Dios como el que ellos quieren. A mí me han dicho 1000 veces, porque mi Dios es amor y no castiga a nadie. Hebreos dice claramente, Dios al que toma por hijo, lo disciplina y lo castiga. Porque si no lo hiciera, sería, dice, como un hijo ilegítimo, como un bastardo. Eso es lo que dice la palabra. Dios castiga. La ira de Dios viene sobre nosotros. Charles Spurgeon decía, una vez que la iglesia comienza a rodar hacia abajo, no hay nadie que la pueda detener. Podemos pensar, Dios lo puede hacer, pero ahí es donde entra la cuestión del libre albedrío. Si queremos nosotros irnos para abajo, nos vamos para abajo. No hay nadie que la detenga. Y así va el mundo y la cultura. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el verso 18, en la parte de arriba. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Miren lo que dice Romanos. Porque la ira de Dios no dice se va a revelar. No, ya se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo. Mire, hay una ira que se conoce como esa ira eterna, el juicio eterno de Dios, donde va a enviar a los impíos, ¿verdad?, al infierno. Pero hay otra ira de Dios, otro juicio de Dios, que se conoce que es como un abandono. Dios abandona a la cultura. Miren Estados Unidos. Si usted se fuera a ver las estadísticas, Estados Unidos desde que sacaron a Dios, yo vine aquí en el año 67 y todavía fui aquí empecé mi junior high. Nos enseñaban en ese tiempo, primeramente todas las mañanas, el Pledge of Allegiance, todas las mañanas. Nos enseñaban civics, que era civismo, cómo ser buenos ciudadanos. Y se oraba todavía en las iglesias, en las escuelas, todas las mañanas. Si usted no quería orar y no creía en nada, pues se quedaba con la mente en blanco. O de lo contrario, pues se quedaba ahí escuchando y tal vez apoyando porque eran jóvenes. Pero desde que se sacó a Dios de todo, ¿creen de que Dios va a estar peleando con nosotros para traernos? No, Dios nos va a abandonar. Okay, eso es lo que quieren. Y no estoy hablando a usted, Dios nos guarda a nosotros porque somos sus hijos. Romanos dice de que la sangre de Cristo nos libra de la ira venidera. Podemos estar seguros de que Dios nos guarda a nosotros y podemos verlo todo el tiempo. El hermano decía, ¿verdad? Ese ángel que le envió. La Biblia dice, el salmista dice, Dios envía a sus ángeles para que acampen alrededor de los que le temen.
los guarda y los protege. Eso es lo que Dios hace en medio de la podredumbre en la cual vivimos. Pero tristemente vivimos en una cultura que ha abandonado a Dios. Por lo tanto, Dios está derramando ya su juicio, su ira sobre nosotros. Y mire lo que dice para ir terminando rápidamente. En el versículo 24 y el 25. Por consiguiente, dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que los que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a la lujuria de sus corazones. La pornografía que hay en el día de hoy es terrible. Aquel día mi nieto va a cumplir 5 años, tiene 4 años y medio, y le gustan mucho los carros, como todo niño, le encantan los carros. Y a veces, verdad, estoy en Facebook o algo y salen carros. Y me dice, ok, papá, pongámoslo ahí. Ya empiezan a pasar carros antiguos y bonitos que los han compuesto. Lindos los carros, de todo tipo de carros. Y aquel día estaba así, chac, 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 y de repente en una foto, en un carro, sale una muchacha casi desnuda, ¿verdad? O sea, en la foto. Y me dice, Papa, that is not a car. No, le digo, she's a crazy lady. Le digo que salió en la picture porque no había ni qué decirle, ¿no? Lo que le quiero decir es de que para donde usted voltee a ver, está impregnado. Y quizás como salió eso ahí en la foto que estábamos viendo, porque estábamos viendo los carros, no la foto, salió la foto. Hoy salen un montón en Facebook de fotos. Así mujeres en calzonete, en bikini, en esto, lo otro. Quizás dice, vio esta y le vamos a poner este montón. Para donde usted vea, California, el Valle de San Fernando es prácticamente la cuna de la pornografía en el mundo. Increíble, increíble. Todo eso viene de parte de ¿qué? Del juicio de Dios. Nos entregó a esa lujuria, nos quitó el freno. ¿Sabe que a nosotros, a usted y a mí, no somos eso? Fuimos, dice Pablo, pero han sido por la sangre de Cristo. Pero ¿sabe por qué ya no continuamos siendo así? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Dios nos frena porque nuestro corazón quisiera buscar eso mismo. Pero Dios nos dice, no, de ahí no puedes. Y esa es la importancia del temor a Dios. Mi amado hermana y hermano, en el nombre del Señor nunca pierde el temor a Dios. El temor a Dios nos detiene de hacer miles de cosas que quisiéramos hacer, pero tememos a Dios. Le decía yo el divorcio, pero yo pensaba, si me divorcio algún día, el daño que le voy a hacer a las jovencitas en la iglesia, ¿qué daño le voy a hacer? No, mejor no lo hago. Y no era porque yo soy bueno, no, el temor de Dios en mí es lo que me frena, el temor de Dios. Dios nos entregó a eso, pero no escuchamos. Miren lo que dice el 25, el 26 y el 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. La mujer, dice, cambió la función normal por la que es contra la naturaleza. En el día de hoy, lesbianismo siempre ha habido, pero en el día de hoy está por todos lados, mis amados hermanos. Es increíble, y no solamente eso, y dice en el verso siguiente, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Sí, en la iglesia, gloria a Dios, si vienen 20 homosexuales, pero tenemos que enseñarles que eso es pecado y Dios los puede cambiar. Dios los puede cambiar. Uno no puede venir a Cristo y seguir con su vida sucia pasada, porque eso prueba que no hemos nacido de nuevo.
Éramos antes homosexuales, éramos adúlteros, borrachos, ladrones, cualquier cosa. Éramos. Ya no somos, porque Cristo nos cambió. Segunda de Corintios dice, ¿verdad? De una nueva criatura, dice, somos en Cristo. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. De manera que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, cambiamos. No podemos seguir con una vida así. Pero hoy no solamente lo hace, dice la Biblia, las personas, sino que lo celebra cuando los otros lo hacen. Con el aborto dice, yo no abortaría, yo no creo en eso, pero que lo quiera hacer, que lo haga. No, nosotros como iglesia tenemos que pararnos y hablar una palabra profética. El profeta en el Antiguo Testamento era para pararse en medio de la cultura y decir, esto es pecado delante de Dios. Y él dice, o se arrepienten y se componen, o él los va a destruir. Eso es lo que el profeta tiene que hacer. El profeta no está para profetizar. O le va a ir bien, va a irle bien en el negocio. Eso no es trabajo. El profeta es para pararse y hablar la palabra de Dios. Que es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita. Hoy en la mañana escuchaba a John MacArthur y hablaba de la comunidad en que él vive hay muchos homosexuales. Y él hablaba, ¿verdad?, de cómo en el tiempo de SIDA, porque íbamos a ver que dice que Dios, aquí leímos que Dios los entregó y vino castigo sobre ellos por lo que hicieron. Y dice que en ese tiempo un homosexual que era el que se había inventado hacer y era el director de esos pray parties de orgullo, los desfiles de orgullo que hacen. Tenía SIDA, estaba muriendo y tenía un gran temor de morir. Y dice de que le preguntó a otros homosexuales, ¿y a dónde voy para que me ayuden a morir? Yo tengo miedo. Y dice, otros homosexuales le dijeron, ve al Grace Community Church, y te van a ayudar. Y dice que fue. Y el pastor le dio algo de un salmo increíble. Y ahí empezó a predicar. Y este hombre que era homosexual decía, ya cállate, deje de hablar, yo quiero correr para que me ayudes. Y corrió a él a preguntarle, ¿qué debo de hacer? Tengo miedo de morir. Y él cuenta cómo se convierte y todito, ¿verdad? Y se bautiza y se convierte hablándole a los amigos de él. Bueno, y todito lo que hace este hombre y al final muere de SIDA. Pero él decía ahí algo que le digo, la cultura quiere poner en la iglesia que va a ser crimen de odio el que hablemos en contra de la homosexualidad. El crimen, decía MacArthur, y yo lo creo así, el crimen es de odio. El crimen de odio es no hablarles de su pecado y decirles que la esperanza está en Cristo Jesús. Ese es el pasaje o el mensaje profético que tenemos que como iglesia hablar en el día de hoy. Y para terminar eso de Romanos, dice ahí, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Vea, 3 juicios de Dios que ya se están revelando y lo vemos aquí. La lujuria de nuestros corazones. Increíble la cantidad de líderes dentro de la iglesia que sucumben ante la lujuria. La homosexualidad, el lesbianismo, juicio de Dios a una cultura que lo ha abandonado y lo aborrece. Y por último dice, ya que no hacen caso, los voy a entregar a una mente depravada, a una mente reprobada. Dígame, ¿no se asusta usted y se maravilla al ver los políticos, los líderes que toman unas ideas que no tienen sentido? Hombres que dicen ser mujeres compitiendo en natación con mujeres. A la que acaban de poner de jueza de la Corte Suprema, una pregunta que le hace, ¿puede definir qué es ser mujer? No sé, no puedo, yo no soy bióloga. Eso, dígame, ¿no es una mente reprobada?
Qué fácil es explicar qué es ser hombre y ser mujer. Y no importa qué es lo que se hagan. Y le digo, es increíble, en el Antiguo Testamento vemos cómo los paganos ofrecían a sus niños como sacrificios a Baal. Y eso es lo que hacemos con el aborto. Pero sabe que también en esos tiempos a los niños los hacían eunucos, o sea que los castraban para ofrecerlos a templos paganos. Era parte del ritual pagano castrar a los niños. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos en el día de hoy? Con esa idiotez, perdone la palabra, de eso de transgénero. Están castrando a nuestros niños sin que los padres sepan. Si no lo hacen quirúrgicamente, lo hacen químicamente, ofreciendo sacrificios de impiedad a esos dioses paganos. Increíble en la cultura en que vivimos, mentes reprobadas. Esa es la consecuencia del desenfreno en el cual vivimos. Cuando vemos, ¿verdad? Es increíble. Es increíble. Yo decía, gracias a Dios que ya estoy viejo, ya no tengo hijos, ya voy más de salida. Pero cuando veo a mis nietos, mi nieta tiene 8 meses, y digo, Señor, que son los que viven prácticamente a la par mía, ¿verdad? Yo veo a los hermanos Ramírez con sus nietos, ¿verdad? Que cómo andan desde que estaban pequeñitos con ellos para arriba y para abajo. Y yo sí, a lo mejor yo decía, este hermano Rafael solo con los nietos, y yo así paso con el mío, para arriba y para abajo, ¿verdad? Digo, es ahí, como dice la Biblia, son la corona de uno. La alegría que traen es increíble. Sin embargo, pienso, Señor, qué mundo en el cual van a vivir. Me deprimía pensar solamente en eso. Pero un día escuché un mensaje y este pastor decía, yo pensaba así, dice, Señor, no me des nietos, yo no quiero nietos porque mira el tiempo en que van a vivir. Y dice de que Dios puso en su corazón diciéndole, si yo quiero que nazcan, porque los necesito para tiempos como estos. Si no van a haber una voz profética en estos tiempos, la civilización no tiene esperanza. Terrible, pero hay esperanza, porque hay una verdad. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra va a pasar. En algún momento, dice en Pedro, vemos que todo va a ser destruido para ser renovado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, mis amados hermanos, no cambia, no evoluciona. Un cáncer dentro de la iglesia en el día de hoy es el movimiento progresista. No cree en nada de lo que nosotros creemos. En inglés hay un término que en español no sé cómo se dice, pero se dice deconstruction. O sea que es como destruyendo. El deconstruction en el contexto cristiano es destruir todo lo que usted cree como creyente, porque le meten en la cabeza que todo eso es una basura, son fábulas. Y el hombre cree más la mentira que la verdad para alejarlo de la palabra de Dios. Diciendo la palabra de Dios está llena de errores y de equivocaciones. Oía hoy de que decían de que Pablo era un homosexual reprimido, que por eso escribe tanto en contra de la homosexualidad. Ellos dicen de que Dios, si va a mandar a Cristo a morir en la cruz, cometió como padre abuso cósmico contra su hijo por haberlo enviado a la cruz. Eso es lo que ellos creen, tratando de destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es la misma. Muchas veces tratan de que, bueno, si usted en inglés leía aún la Reina Valera de 1900, la Reina Valera de 1900 era un lenguaje
de Cervantes, el español de Cervantes, que ya muchos de nosotros no entendemos ni lo que significan esas palabras. Lea la última Reina Valera, la revisada, completamente diferente, la entendemos más. O sea que muchas veces lo que hacen es el lenguaje lo cambian, pero el sentido de lo que significa el pasaje no cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva. La palabra de Dios, mis amados hermanos, obra en el corazón de nosotros, los hijos de Dios. Y aquí voy a decir algo que yo escuchaba, y es maravilloso hacer cosas para la obra de Dios aquí en la tierra. Efesios dice de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, ¿verdad? Eso es lo que dice Hebreos. Escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y esto es por medio de la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero unos versos más adelante también dice de que las buenas obras fueron preparadas desde antes de la creación del mundo para que nosotros las hiciéramos en Cristo. O sea que la iglesia ha sido llamada a hacer buenas obras, no para salvarse, porque ya es salva, porque ya somos salvos. Esa es la gran diferencia. Y escribí algo que me acordé hoy en la mañana, y lo dijo Francisco de Asís. Y a mí me gustaba esa frase, se oía muy bonita y tiene mucho sentido. Y básicamente lo que dice es, evangeliza todo el tiempo. Evangeliza todo el tiempo. Y cuando sea necesario, abre la boca. ¿Verdad que se oye bien bonito? Y verdad, o sea, pero si usted hace cosas lindas por el vecino, que le ayuda a limpiar la casa, se enferma, le lleva comida, le ayuda con los hijos, le ayuda a todo, ¿qué es lo que va a decir la vecina? Oh, qué buena gente es esta señora o mi amiga, ¿cómo me ayuda? Esa es la buena. La otra va a decir, qué tonta es, ¿verdad? Ella me viene a hacer todo. Eso es lo que van a decir. Yo les digo en la iglesia, los testimonios son maravillosos, a mí me encantan los testimonios, y en la iglesia, como somos pequeños, parte del servicio de todo el tiempo ha sido que tenemos en la mañana testimonios. El que quiera testificar, ¿verdad? Corto, pero ahí testifica. Y es lindo ver cómo Dios contesta, lo que Dios hace y todo eso. Pero le digo, pero eso no salva a nadie. Evangeliza todo el tiempo y cuando sea necesario, abre la boca. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Romanos dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios penetra, dice, a lo más profundo de nuestro ser y discierne cuál es la intención del corazón. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es amarga cuando entra por la boca, pero ¿verdad que cuando va pasando se convierte, dice, en dulce como la miel? Yo les digo en la iglesia, mire, si usted viene a la iglesia 52 domingos del año y por lo menos unos 5 domingos de esos 52, usted no se va enojada y de la iglesia por lo que escuchó, es porque no están predicando la verdad. Si todo el tiempo se va contenta, que Dios le va a cumplir sus sueños, que le van a subir el sueldo, que le van a subir de trabajo y se va con todo eso, la palabra de Dios no es para motivación personal. La palabra de Dios es para darnos convicción de pecado, para que nos arrepintamos, para que pidamos misericordia de Dios, porque es viva y es eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad absoluta. Yo he oído grandes predicadores de la televisión, yo me río en veces, digo, el mismo domingo que a mí me instalaron de pastor en el 99, en la iglesia en que estoy, ese fue el mismo domingo que instalaron
a Joe Austin en su iglesia de pastor. Él tiene como 60,000 miembros en su iglesia y yo tengo como 40. ¿Ve una gran diferencia, verdad? Los mismos años. Pero por ejemplo él dice, no, en mi iglesia, si alguien es musulmán, eso yo lo he escuchado, no sé si lo he escuchado usted, o sea, no me lo han contado. Si llega un musulmán, si llega un hindú, él está contento y feliz. Y va a salir y se va contento de ahí del servicio. Porque ahí no predicamos pecado ni nada. Y dice, le pregunta el otro, ¿quiere decir entonces que ellos se van a ir al cielo? Dice, bueno, pues eso no sé, eso ya es cosa de Dios. Yo como soy cristiano, creo que por Cristo, que Cristo es el camino. Pero ellos, Dios sabrá qué es lo que va a hacer. ¿Es eso la verdad? Esa es una gran mentira del diablo. La Biblia dice, en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y acuérdense, le está hablando a los judíos con los cuales Dios tenía un pacto. Y a ellos les dice, y ninguno de ustedes va a entrar al cielo si no lo hacen por medio. Muchas cosas son secundarias, pero hay que predicar, decía Pablo, a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios dice ahí en el capítulo 15, si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe es en vano. Es en vano. Esas son verdades absolutas, no me avergüenzo del Evangelio. Y para terminar, el Señor Jesús dice en Juan 31:32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Mire, si permanecéis en mi palabra. ¿Sabe qué significa permanecer, verdad? Es quedarse ahí. No moverse de aquí para allá, no, quedarse ahí. Quedarse en la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando comenzamos a estudiar nosotros, allí en el 92, en total estudiamos como 10 años, 12 años, no sé cuánta cantidad de años, todo junto. Y me acuerdo que un famoso profesor de nosotros decía, bromeando para que se les quite el aburrimiento un poquito, burros entraron y burros van a salir de aquí. Y yo pensaba y me decía gente, y tantos años para estudiar la Biblia, tantos años para estar estudiando lo mismo. La única forma de permanecer en la palabra de Dios es estudiándola, porque al estudiarla la conoce y lo conoce a Él. Si permanecemos, dice, en su palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Solo los que permanecemos en la palabra de Dios somos sus discípulos. Y termina diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Y esta verdad nos libera de toda opresión, de todo aquello que el enemigo trata de usar para tenernos en las tinieblas, para tenernos en la oscuridad. Mis amados hermanos, permanezcan en la verdad. No se desvíen de ella ni a diestra ni a siniestra. Nosotros como pastores y nuestro hermano que estaba por aquí también, permanezcamos siempre en la verdad. En la verdad. Para terminar, veía yo en Facebook un meme y estaban dos como tienditas ahí y dos predicadores o pastores. Y había una línea y estaba la otra línea. En esta de aquí era una línea larguísima, sin fin, y decía, venga al culto y hoy va a recibir su milagro. La otra era, venga hoy al estudio bíblico. Había una persona y la otra era una cola interminable.
Permanecer en la verdad no es fácil, porque nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, que es el que la cultura nos dice que sigamos, es un corazón que es engañoso, dice la palabra, y no me engañar siempre. Nuestro corazón desea el placer, lo bueno, pero no es eso, hay que permanecer en la palabra de Dios. Felicidades por todos los años, los que han estado aquí por años, y por los años más que van a continuar. Y continúen hablando la verdad, la palabra de Dios, que hay esperanza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios los use y los continúe usando para miles de cosas en México, quizás en Guatemala, en El Salvador, a donde quiera que sea, aquí mismo en California, pero que todo sea siempre para la honra y la gloria de Él. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Pasen una feliz tarde. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana, Dios mío. Y Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Gracias, Señor, gracias, gracias. Dios mío, a pesar de todas las situaciones, Señor, que estamos pasando en este tiempo, y Dios mío, todas las nuevas, Señor, ideas y todo lo que hay, Dios mío, esta iglesia, Señor, ha permanecido, Dios mío, desde los fundadores. Ellos nos dejaron un gran ejemplo, Señor, un gran ejemplo. Y Dios mío, ayúdanos, Padre, a honrar la memoria de ellos, Señor, permaneciendo, Señor, en tu verdad. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya. Y cuando tú vengas, Señor, tú puedas encontrar un pueblo que está, Señor, haciendo tu voluntad, que está caminando, Señor, en tu verdad, Padre, y que podamos, Señor, Dios mío, presentarnos delante de ti, Señor, sin avergonzarnos, Padre, sino que, Dios mío, podamos, Señor, dar el fruto, Señor, que tú quieres, Señor, que tú esperas de nosotros, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Aleluya.